Y viajar con Fabi no podía faltar en el Fringe 2023. Mira cómo estaba la tienda de Harry Potter en la calle Victoria Street. Te recuerdo que el Fringe Festival comenzó hace 76 años. Es una barbaridad el tiempo que ha pasado. Y este año vamos a ver todo lo que se ve, todo lo que puedes disfrutar en la calle. Espectáculos gratis, tanto para niños como para mayores. Y el Fringe Festival tiene dos tipos de actividades, las que encuentras en la calle y las que encuentras en los bares, que son establecimientos oficiales del Fringe Festival, esos que te mostré que tienen un número en la puerta. Y en la calle puedes encontrar todo tipo de actividades, tanto como mimos, magia, malabarismo, en fin, todo lo que vas a encontrar es increíble y vas a ver una fauna maravillosa. Y en la calle los espectáculos están controlados. Tienen una hora para comenzar y una hora para terminar el evento. Y en la calle hay artistas que promocionan su evento luego en un sitio cerrado, donde tienes que pagar una entrada. Este joven estaba promocionando su evento, que era, el título se las trae, Satán contra Dios. Muchos de los espectáculos que se hacen en la calle son gratis, pero se recomienda dejar un donativo, ya que esta gente tiene un sacrificio muy grande el desplazarse de varios sitios de Europa y del mundo para venir a hacer un espectáculo. Entonces siempre se recomienda dejar un donativo. Y bueno, los que vivimos en Escocia tenemos que estar rodeados de casi 2 millones de turistas que vienen a visitar el Fringe Festival. Es increíble la cantidad de gente que trae este evento internacional. Y no te olvides de suscribirte al canal y darle un like. Y solo con ver el espectáculo y puedes mirar la gente cómo se reúne, se junta alrededor del artista y luego pues tienen ese detalle de darle un donativo. Y esto que vas a ver ahora me llamó la atención. Pintaba por trozos un cuadro y mirar luego el resultado. Increíble lo que ha hecho esta persona. Y como te decía, viene gente de todo el mundo y gente que repite todos los años. Este señor que está aquí comentó que lleva 40 años haciendo espectáculo en la calle por todo el mundo. Y no podía faltar que encuentre un rincón, uno de esos rincones raros, y te lo iba a mostrar. Pues este es el lugar que he descubierto y se me dio por entrar e investigar qué era esta capilla que hay aquí. Y he quedado increíblemente alucinado con lo que trae la historia de esta capilla. Y bueno, en realidad es una iglesia y se llama The Throne Kirk. La primera piedra de esta iglesia se puso en 1633 y en 1641 comienza a utilizarse como culto. En 1785 cortaron una parte de la iglesia para poder hacer la calle que hoy en día se llama Sow Bridge. El lugar por dentro es una maravilla. Esta iglesia en 1824 se quemó la torre y tuvieron que volver a restaurarla. Hoy en día dentro de la iglesia hay varios puestos donde venden todo relacionado con la historia de Escocia. Hay cuadros, libros, en fin, todo para el visitante y todo para el turista. Y en el año 1974 se pusieron a escarbar en el suelo para investigar un poco y descubrieron que encontraron el primer pavimento que hubo en las calles de Escocia. Yo te recomiendo que si estás por la Royal Mile, entres, que son unos minutos, y poder contemplar esa maravilla que tiene muchísimos años. Y bueno, después de mostrarte esto que he descubierto, salimos otra vez a la calle para seguir viendo la fauna que hay por la calle. Vamos, no te lo puedes perder.
Y estos chicos que ves aquí estaban en Grass Market y son raperos, y te digo que lo hacían bastante bien. Esto también lo vas a ver por muchos lados, los food truck, en este caso era una heladería. Y bueno, como te decía, esto es increíble la cantidad de eventos que hay. Mira esta calle como está llena de carteles. Y este señor que estaba aquí, que hacía malabares, es español. Según me contó, lleva 17 años viniendo al Fringe Festival. Vamos, es uno de los veteranos de aquí de este evento. Y este espectáculo sí que era original, a los niños les gustaba mucho y a los grandes también. Vamos, que estaba muy bien hecho el truco que había hecho esta mujer. Y ahora por último nos vamos a la noche del Tattoo Festival, que también está dentro del Fringe Festival. Bueno, son los famosos fuegos artificiales. Te recuerdo que cuando suenan los fuegos artificiales, cuando comienzan, salen todos los Pipers, los Highlanders del espectáculo y caminan por la calle. He tenido la suerte de poderlos grabar y también hay una parte que pocos lo ven, que es lo que hay detrás de todo este evento, que es cuando los Highlanders terminan. Vas a ver cómo está tan organizado que todos corren a los autobuses y en menos de media hora, por lo menos 600 personas se van, que son todos los que trabajan y todos los que han estado en el espectáculo del Tattoo Festival. Bueno, en esta salida lo primero que vas a ver van a ser grupos que han sido invitados, bandas de música internacionales que han sido invitados. Luego vas a ver el famoso grupo de baile escocés que hay aquí con las chicas, y luego al final aparecen los Highlanders. Estos que vienen ahora son de Suiza. Y aquí vienen los Pipers, lo que más le gusta a la gente.
Bueno, y hasta aquí es lo que ve el público. Yo me fui mucho más abajo para poder grabar y es cómico el momento cuando el director, que vais a ver que sube y baja 3 veces el bastón, creo que se llama bastón, y es la orden de que se ha terminado el evento. Mirad cómo corren todos para los autobuses. Bueno, y lo que te decía antes, es increíble la organización que tienen porque muchísima gente pasa por ahí y en media hora, más o menos, 40 minutos, todos están montados en los autobuses y todos se han ido. Aquí justo cuando me estoy yendo, me encuentro con el director que estaba ahí muy serio, esperando a ver si llegaba el último para ya poderse ir a su casa. Vamos, que se han ganado el día de trabajo hoy. Y bueno, espero que te haya gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte y nos vemos en otro vídeo de Viajar con Fabi. Bye bye.